continua. En esta oportunidad tenemos una importante temática, que es la responsabilidad de la industria farmacéutica en la farmacovigilancia. Como ustedes saben, la farmacovigilancia es un pilar fundamental en el campo del buen uso y el seguimiento de la seguridad del paciente. Para este webinar tenemos con nosotros como expositor al doctor Juan Francisco Falconi, que es médico en medicina y cirugía, experto en farmacovigilancia por la Universidad de Barcelona, miembro fundador de SEMS Ecuador, responsable de farmacovigilancia, programas de pacientes, calidad de procesos, seguridad de estudios clínicos, gerente médico, director médico en varias compañías farmacéuticas. Actualmente, gerente médico en Pfizer para Clúster andino. Estamos en manos de un experto en el tema y esperamos que sea de provecho para ustedes. Todas las preguntas que haya, por favor, las pueden hacer en el chat y al final el doctor estará solventando todas las preguntas que ustedes hayan puesto. Importante recordarles que las preguntas, ya les dije, al final de la presentación se colocará en el chat para registrar su asistencia, por favor. Entonces, tenemos ahora. Adelante, doctor, bienvenido. Le dejo, es suyo el auditorio. Gracias, doctora Zapata. Buenas noches con todos. Es un placer realmente estar con ustedes en esta noche y hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Me apasiona la farmacovigilancia desde que tuve este viaje a través de la industria farmacéutica. Uno de los temas más apasionantes y más llamativos es el tema de la farmacovigilancia y cuál es realmente el rol que vive la industria en este tema. Vamos a conversar un poco sobre esto. Bueno, la doctora Zapata ya un poco les contó quién soy. ¿Sí? Tengo un recorrido muy divertido por la industria farmacéutica. Actualmente trabajo para Pfizer como gerente médico para el clúster andino. Lo que está en esta presentación es opiniones y contenido creado por mí o recabado por mí de varias fuentes y no necesariamente refleja la opinión de la compañía para la que actualmente laboro. ¿Qué es importante cuando hablamos de farmacovigilancia? La primera cosa que es vital importancia es entender los objetivos de farmacovigilancia y cómo la industria farmacéutica entra en estos objetivos, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el documento hecho por la OMS año 2006, habla de que hay 6 objetivos grandes que enmarcan todo el ejercicio de la farmacovigilancia. Partimos por un punto que es primordial: mejorar el cuidado. ¿Sí? Mejorar el cuidado y la seguridad de los pacientes. Porque al final de cuentas lo que buscamos como médicos, como industria, como sociedad y como sistema de salud es tener un paciente sano. Y ahí es donde también trabaja la industria, mejorando y proveyendo medicamentos, vacunas, dispositivos, etcétera, que ayuden y colaboren en el cuidado y la seguridad del paciente. Otra cosa donde cada vez hay más incidencia y más trabajo y donde se está considerando cada vez más la industria farmacéutica es en el mejoramiento de la salud pública. A mí me encanta cómo la normativa del Ecuador en farmacovigilancia, a diferencia de algunas otras normativas en otros países, incluye a la industria farmacéutica como uno de las partes del grupo que hace la farmacovigilancia. No solamente un espectador, sino un actor activo, valga la redundancia, en el mundo de la farmacovigilancia del Ecuador. Y por eso podemos impactar y mejorar la salud pública. Otro punto importante y donde más debe trabajar la industria farmacéutica
es en detectar los problemas relacionados con los medicamentos y comunicar los hallazgos a tiempo. Es importantísimo que la industria tenga los procesos, y eso un poco vamos a hablar adelante, tenga los procesos y los mecanismos para detección de los problemas y tenga ese proceso de comunicación con la autoridad en tiempo y forma, que son dos datos muy importantes para conversar. Otro tema que me parece también muy importante es contribuir a la evaluación del beneficio, daño, efectividad y riesgo de los medicamentos. La industria, como vamos a hablar más adelante, hacemos un proceso de evaluación de riesgo-beneficio, evaluación de seguridad de un medicamento. Pero somos parte de ese eje que está constantemente evaluando tanto el beneficio, el daño, la efectividad y los riesgos de los medicamentos. También trabajamos en fomentar el uso seguro, racional y más eficaz, incluyendo la rentabilidad, que este es un agregado de mi parte, de los medicamentos. ¿Por qué? Porque no siempre el medicamento más barato, el más económico, a la larga, en el largo plazo, resulta siendo el más rentable para un tratamiento X. Y eso es importante, que podamos ponerlo sobre la mesa cuando como médicos estamos pensando en prescribir un producto a un paciente. No siempre esos medicamentos que pueden tener un costo bajo llegan a ser los más rentables al manejar un paciente. Y otro dato que es bien interesante y donde también la industria estamos trabajando activamente es en promover el entendimiento, educación y entrenamiento clínico en la farmacovigilancia. En el Ecuador, las primeras esbozos de estos procesos los dimos junto con la autoridad, junto con varios colegios, varias sociedades científicas, donde apoyábamos iniciativas donde se buscaba hablar y entrenar a las personas en farmacovigilancia. Y en base a esto, esta es una construcción mía, yo digo que los objetivos de la farmacovigilancia para la industria pueden verse en tres formas. Primero, cuando hablamos de lo que está hoy en boga, la centralidad del paciente, patient centricity. Cuando tenemos un buen sistema de farmacovigilancia como industria y tenemos un buen proceso de farmacovigilancia, es interesante ver cómo el foco de la industria cambia. Ya no es el producto, ya no es la venta, ya no es el médico, es el paciente, es el usuario final, el que tiene esa relevancia y al cual tenemos que cuidar, tenemos que garantizar el uso adecuado, racional, el uso del producto más efectivo para el tratamiento que el paciente necesita. Porque no siempre, también por el lado contrario, no siempre el producto más caro, más novedoso, va a ser el tratamiento más efectivo para el estado de la enfermedad de un paciente. Entonces es muy importante que la industria tenga ese foco en qué le hace mejor a este paciente. Y eso hace que la industria cambie totalmente su forma de pensar en cuanto a su relación con la sociedad. Otra cosa importante es la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque cuando hay un sistema de farmacovigilancia y hay un mundo, hay un sistema, un proceso que responde constantemente a los usuarios, que puede ser el paciente, puede ser el médico prescriptor, puede ser la unidad de salud que tiene ese medicamento, y puede ser la misma autoridad y el Estado. Cuando hay un sistema que puede responder frente a eso, puede presentar aclaraciones, puede presentar opciones, puede proponer formas de uso incluso, todo en base a lo que está debidamente aprobado por la autoridad, entonces la experiencia de ese usuario es mucho mejor, es mucho más avanzada, mucho más acelerada y la industria gana este ambiente o este tema reputacional. Obviamente no hay que decir nada sobre la calidad, ¿no es cierto? Cuando tenemos procesos de farmacovigilancia, pues de la mano, los procesos de calidad mejoran, porque obviamente estamos vigilando la calidad de ese producto de una forma más directa en la respuesta que hace al paciente y todos los procesos de cumplimiento como tal
regulatorios que son exigidos actualmente en nuestro país. Otro beneficio interesante, que esto es como yo suelo decir cuando me invitan a dar alguna clase, es cómo le vendo, cómo hago para que mi gerente, el dueño de empresa, el director médico, no sé, de acuerdo a la jerarquía de su empresa, cómo hago para que él vea la farmacovigilancia no como una norma a cumplir, sino como un beneficio para mi empresa. Y es porque la farmacovigilancia también hace una protección de marca, ¿sí? Poca gente lo entiende así, pero es interesante porque los que hemos trabajado en farmacovigilancia y hemos desarrollado todo este tema, al corto plazo nos damos cuenta que el médico prefiere usar medicamentos que tienen no solamente un buen estudio clínico, un buen perfil, sino también un medicamento que le puede proporcionar la información que necesita adicional a lo que está escrito en el inserto, por ejemplo. Y esa información nace de todo lo que hace farmacovigilancia, buscando los casos de farmacovigilancia activa, o en el caso de recibir casos de forma pasiva. Todo ese trabajo que se hace nos permite a nosotros poder presentar esas respuestas frente a los médicos cuando las requieren, ¿no? Y esto, obviamente, en temas comerciales, pues incrementa el compromiso del prescriptor. Y en tema de acceso, actualmente hay algunos países de nuestra región que tienen una certificación de buenas prácticas de farmacovigilancia como requerimiento en el proceso de venta, ¿no? Entonces, todavía el Ecuador no llega a ese punto. Pero sí, es interesante, porque este vendría a ser más o menos como las BPM, las BPA que tenemos actualmente, una certificación que nos permita ejercer incluso procesos de venta, ¿no? Y esto es interesante cuando lo vemos a nivel regional. Ahora, ¿qué también es bueno de la farmacovigilancia? Es que todo está escrito. A mí me encanta decirlo así. Todo está escrito, no tenemos que inventarnos nada, no tenemos que imaginar cómo hacerlo, tenemos que saber dónde buscar, ¿no? Y aquí les voy a presentar rápidamente dos fuentes de información que ustedes deben considerar al momento de pensar en implementar sus procesos de farmacovigilancia. Primero, e indispensable, ICH, la Conferencia Internacional de Armonización, que tiene ahí en sus guías de eficacia y guías multidisciplinarias todos los documentos, sitios web, donde reposan los datos que se necesitan para poder generar procesos que cumplan con la normativa internacional. Tenemos, por ejemplo, el E2D, que es un documento para el manejo de los casos post-aprobación, es decir, la farmacovigilancia en fase de comercialización de los productos. Es interesante porque este documento es muy detallado, muy clarito. Tiene incluso algunos anexos que son muy fáciles de trabajar y que nos permiten llegar a una investigación de un evento adverso a un nivel muy profundo. Y esto es lo bueno, que nos permite hacerlo y hacerlo fácil. Tenemos el sitio web para la guía E2B R3, que es la transmisión de casos. Aquí ustedes pueden encontrar incluso el paquete de codificación de cómo se debería codificar un sitio, un sistema de farmacovigilancia para que sea, para que permita la transmisión de datos entre mi sistema de la empresa con, por ejemplo, AXA, o incluso, como lo hace en Estados Unidos y en Europa, directamente con los repositorios de la EMA y de la FDA, ¿no? Entonces es interesante cómo está todo ya codificado. ¿Sí? Cualquier ingeniero en sistemas, menos con los que yo he podido trabajar este tema, dicen que prácticamente está hecho. Hay que meterle mano en la manufactura, pero los datos, los criterios, los rangos están aquí escritos. El famoso PBR, el E2C, Periodic Benefit Risk Evaluation Report, un documento que hoy por hoy todavía nos cuesta trabajarlo, generarlo a nivel país, está aquí. Aquí están las partes, cómo tiene que ser creado, cómo tiene que ser llenado, lo que cada sección debe contener, los apéndices o anexos que se sugieren crear, están ahí.
incluso te permite decir, en caso de que mi medicamento pues, no tenga estudios clínicos, ¿qué debo hacer? En caso de que no tenga esta información, ¿cómo colocar una frase que les permita informar que esa información pues, no está disponible o no es aplicable para el producto? Es bastante práctico. También está el plan de farmacovigilancia, ¿sí? Actualmente parte de la legislación ecuatoriana pues, nos exige crear, en muchos casos, un risk management plan, un plan de gestión de riesgos, y una parte de ese plan de gestión de riesgos está descrita aquí como el plan de farmacovigilancia, ¿no? Donde hay una estructura de qué voy a hacer para vigilar este producto. Aquí está escrito, ¿sí? Yo siempre les invito, cuando me invitan a dar una clase, les digo, esta clase no debería existir, por el simple hecho de que todo está escrito. Entonces, si es que ustedes van y revisan este texto, se van a dar cuenta de que realmente es sencillo, es hasta lógico, ¿sí? No se requiere demasiada inventiva, se requiere leer, se requiere conocer nuestra ley, que es el siguiente paso, y aplicar lo que aquí se propone, ¿no? Hay un par de datos de este documento que se podría decir no aplican actualmente para nuestro país, pero en general la mayor parte aplica para nuestro país, ¿sí? Asimismo, tenemos que pensar que toda la información que vamos a cargar en farmacovigilancia se la tiene que codificar. No podemos inventarnos el término. Y esto es otra cosa muy rica de la farmacovigilancia. Y así, pues, se creó, hay varios diccionarios, el más usado a nivel de la industria es Metra. De hecho, debería ser el único usado para poder como juntar toda la información en el mismo saco. Pero bueno, es el más usado a nivel de la industria y nos permite ir desde una definición de sistema, órgano, clase, hasta un low level term, el LLT, el término de más bajo nivel. ¿Qué es el punto? Es el término en el cual reportamos. Y lo interesante de esto, como ustedes pueden ver ahí las cifras, es que hay 68.258 términos de mínimo nivel o de más bajo nivel, que podemos seleccionar para encontrar realmente el término de reporte, ¿sí? Y como ustedes saben, los que ya han trabajado en farmacovigilancia, una de las cosas más duras, más complicadas, es cuando tenemos nuestra base de datos, ¿cierto? Y tenemos que hacer análisis de base de datos y encontramos que el mismo término o la misma patología o el mismo evento adverso se ha codificado con varios términos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, el paciente vivió cefalea, dolor de cabeza y cefalgia. ¿Sí? Cefalgia casi ya no se usa ese término. ¿Y qué pasa? En el momento en que yo tengo que trabajar esta base de datos, me encuentro frente a un problema gigante. Tengo que depurar, tengo que entrar a revisar que se use el mismo término todo el tiempo, ¿no? Para eso sirven estos diccionarios, para eso sirve Metra. Incluso muchas plataformas o sistemas que apoyan el ejercicio de la farmacovigilancia, ya viene con el Metra incluido. Es decir, ya viene con un buscador que traduce el diccionario Medra dentro del sistema y ustedes van escribiendo las primeras palabras y dice, ok, usted quiere decir, qué sé yo, isquemia por isquemia cardíaca o isquemia de miembros o isquemia de masa cerebral, etc. Hay formas de inteligencia artificial básica que nos permite ir puntualizando qué término quiero usar y así obviamente disminuir los riesgos de tener una base de datos sesgada o con muchos términos cruzados. Eso es lo que pasa en el mundo y eso es lo que se aplica y se debe aplicar a nivel mundial. ¿Qué pasa en nuestro país? A mí me gusta mucho este gráfico porque nos deja ver la regulación local, cómo está diferenciada. Por un lado, aparte de la ley de salud, la ley orgánica de salud, pues tenemos la normativa sanitaria para el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, salida en el año 2016, donde, como les mencionaba, habla de todos los actores, ¿no? Dentro de los actores, obviamente, está el ministerio, está ALSA, están los hospitales, están
hospitales nivel 2, nivel 3, están los profesionales de la salud, están los colegios médicos, los colegios de profesionales, asociaciones, están los investigadores, eso me parece a mí algo súper llamativo de esta ley, están los centros de investigación, y otra cosa que es grandiosa de esta ley, que tampoco se repite en toda la región, es que está el paciente. Es una de las pocas legislaciones donde el paciente tiene voz, ¿sí? Donde el paciente puede decir, enviar un reporte, a mí me pasó tal cosa, ¿no? Y es súper interesante. Y ahí vemos, pues, qué documentos aplican para este grupo, ¿no? Y yo he separado en la siguiente columna los documentos que aplican para la industria farmacéutica. Todavía nos queda debiendo a AXA un instructivo externo para hacer los famosos planes de gestión de riesgo, ¿no? Pero como les digo, si ustedes se fijan y si han tenido la oportunidad de hacer el contraste entre lo que está escrito, por ejemplo, en instructivo externo para la elaboración de los PESUR o PEBRE, con lo que está escrito en la norma o en las guías de ICH, son muy parecidos, ¿sí? Entonces es muy probable que, si de hecho así funciona, si usted tiene un documento, un Risk Management Plan, escrito en base a la normativa de ICH, que es con el agregado de una sección de la normativa europea, pues va a ser muy bien recibido por la autoridad. Aquí algunos detalles de nuestra normativa, ¿sí? Yo siempre digo, farmacovigilancia es de sentarnos a leer, ¿sí? Este documento un poco extenso tiene una serie de conceptos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo plantearon algunas ideas, no estoy de acuerdo con un par, pero personalmente veo que en sí nos dibuja un poco el marco de conceptos cuando hablamos de farmacovigilancia. Primera cosa, este documento define las funciones de los integrantes del sistema, ¿no? Dice claramente qué hace quién y dice claramente qué hace la industria. Y es importante porque una de las responsabilidades de la industria, además de la notificación, y así lo pone en el texto, es el sometimiento de los PEBRES o de los PESURs, que son como conglomerados y análisis de información de seguridad. Y eso es muy interesante, es una de las grandes responsabilidades de la industria. Otra cosa que también establece el macroproceso. El macroproceso para detección, identificación, notificación, cuantificación, evaluación, prevención y comprensión y gestión de los riesgos de los medicamentos de uso y consumo humano, ¿sí? Y es interesante porque no te detalla, obviamente es una normativa, ¿no? Está en un nivel jerárquico superior a un instructivo externo, no nos detalla a finos datos toda esta parte, pero sí nos marca cómo debe correr esta información, ¿sí? Así que les invito, lean. Otra parte muy importante es que nos da las claves de las notificaciones, ¿sí? Ya comienza a hablar de ciertas cosas importantes. Una de las cosas que yo más resalto en esta ley es que no delimita las fuentes, ¿ya? No son como otras legislaciones en la región que dice ustedes tienen que reportar los casos que los médicos les indican, los casos que ustedes reciben de pacientes y ya. No, deja a cargo de quien ejecuta el proceso definir cuáles son las fuentes de información válidas, ¿sí? Y si ustedes han trabajado un poco este tema, que espero sí lo hayan hecho, se irán dando cuenta que cada vez hay más fuentes, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en industria farmacéutica, los únicos que debían ser reportados eran los casos reportados desde los médicos, ¿no? Después dijeron todos los profesionales de la salud. Después incluyeron casos de pacientes. Actualmente hablamos de, aparte de estos, ¿no? Hablamos de casos desde redes sociales, casos desde blogs, casos que se reportan en medios de comunicación, casos que se reportan en artículos científicos, en artículos de discusión. Es decir, ya la fuente de información se abre tanto que es
cada vez más difícil poder cubrirlas todas, ¿sí? Por eso es importante que en el proceso interno, el proceso que cada empresa debe crear, pongan y aclaren en base a sus funciones, en base a su alcance, en base a su trabajo, en base a su gestión con la sociedad, cuáles son las fuentes que ustedes reconocen como fuentes de información. Otra cosa importante, en esta normativa, evento adverso son todas las reacciones medicamentosas, errores de medicación, falla terapéutica o eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, y deben ser clasificadas y evaluadas por gravedad, duración y contexto. Ese es otro dato bien importante de este documento. Y en el caso de errores de medicación, solamente se notificarán, ojo la palabra, notificarán aquellos que causen daño o concluyen en un error mortal. Pero igual, el error de medicación nos importa, porque ese es un dato que tiene que entrar en el PEBRE. ¿Sí? Aún aquellos que no han causado daño, aún aquellos de errores de medicación interceptados, ¿sí? A esos que nos damos cuenta que esto puede producir un daño y hago un cambio en mi proceso, pues aún ese error tiene que ser reportado en el PEBRE. Y otro dato muy importante es que establece los tiempos, ¿sí? Tiempos para la industria farmacéutica, 15 días para los eventos adversos graves y 30 días para los no graves. Luego tenemos algunos instructivos externos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en el instructivo para reporte de eventos adversos, algo que es muy interesante, aparte de que nos muestra cómo llenar las fichas, nos incentiva a usar el e-reporting o la transmisión de datos por XML, nos dice claramente cuáles son los criterios mínimos de reporte. En una auditoría, por ejemplo, que se hace anualmente por el MHRA, que es la agencia reguladora del Reino Unido, se encuentra que un error muy común, lamentablemente me dicen Reino Unido, una potencia mundial que está mucho más adelante que nosotros en temas de farmacovigilancia, pero que un error muy común es que no se tiene claro cuáles son los criterios mínimos de reporte. Y constantemente los reportes pierden validez porque no se entregan los criterios mínimos, ¿sí? Me imagino yo cuántos reportes de nuestro país pierden validez porque no toman en cuenta que esos son los 5 criterios mínimos. ¿Qué pasó? Una resonancia medicamentosa, falla terapéutica, error de medicación y información de paciente, medicamento, evento y el notificador. ¿Sí? Esto es bien importante porque nos permite trazar, traquear, monitorear ese evento adverso. Después está el instructivo externo para buenas prácticas de farmacovigilancia, que lo vamos a ver al final. Pero lo interesante es que marca claramente la responsabilidad del titular del registro como del responsable de farmacovigilancia. Al final vamos a ver esto un poquito más en detalle. Está el instructivo externo para la creación de los PSURs y de los PEBRES, que como les decía es muy parecido al documento de ICH. Y lo interesante es que aquí comienza a haber un juego en cuanto a la periodicidad, ¿cierto? De acuerdo a la normativa dice que la periodicidad es cada 6 meses los 3 primeros años, después cada año el cuarto y quinto año, y a partir del quinto año, a partir del sexto año se hará cada 5 años. Pero esto depende de la fecha de registro internacional, International Birth Date de esa molécula, ¿cierto? No la fecha de registro local, por ejemplo. ¿Qué tiempo en el mercado está esta molécula? ¿Cuán conocido es su perfil de seguridad, por ejemplo? Porque vamos a ver que van a haber moléculas para las cuales ya no se hace un PEBRE o un PSUR, porque son moléculas cuyo perfil de seguridad son tan conocidos, hablemos de un ácido fólico, ¿sí? Que ya no se recaban eventos adversos, ya sería imposible hacer una evaluación de seguridad de una molécula de ese estilo. Los tiempos de entrega, cuando el informe periódico de seguridad cubre entre 6 a 12 meses, tienen 70 días después de la fecha de cierre de base de datos. DLP es Data Lock Point, la fecha de cierre de base de datos. Si el IPS cubre más de 12 meses, tienen 90 días, y en el caso de que de ser
que pido un IPS por riesgos potenciales, la autoridad les da 70 días después de la fecha de cierre de base de datos. Otro capítulo muy importante de este documento, o subcapítulo, es la parte de control de calidad. ¿Sí? Revisen, porque todavía se encuentran reportes cuya calidad, cuya coherencia es muy baja, y obviamente son documentos que la autoridad los tiene que rechazar. Ahora sí, ¿cuáles son las responsabilidades de la industria? Como yo les decía, el documento de buenas prácticas de farmacovigilancia nos marca esto. Primero, el objetivo de este documento, ¿sí? que lo creó ARSA, es dar lineamientos para el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia, en este caso, en los establecimientos farmacéuticos. Este documento tiene dos partes. Una parte habla de la industria y otra parte habla de los establecimientos de salud, ¿no es cierto? Cuando se refiere a los establecimientos farmacéuticos, se refiere a laboratorios farmacéuticos, casas de representación, servicios, bueno, toda empresa que comercializa, vende o distribuye productos farmacéuticos, ¿no? Y aquí, primero, me gusta enmarcar cuáles son las responsabilidades del titular del registro sanitario, ¿sí? Porque en nuestro país, como en algunos países de la región, sucede que no siempre el titular del registro sanitario tiene todo el equipo dentro de su empresa, ¿no? Por ejemplo, yo varias veces me he encontrado con titulares de registros sanitarios, que es un bufete de abogados, que son dueños de ese registro, y subcontratan servicios, ¿no? Subcontratan a alguien que les haga el tema regulatorio, subcontratan a alguien que haga calidad, y deberían subcontratar a alguien que haga farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque la primera responsabilidad es tener un sistema de farmacovigilancia, ¿ya? Y no es responsabilidad del responsable de farmacovigilancia, es responsabilidad del titular del registro. Y aquí quiero enfatizar la idea de sistema, ¿sí? Sistema no es igual a tener un procedimiento operativo estándar que diga farmacovigilancia, ¿ya? Sistema es una serie de procedimientos instructivos, documentos, sistemas informáticos que nos permiten capturar la información y usarla para cumplir con todos los procesos y procedimientos que se requieren implementar en la farmacovigilancia. De ahí que cuando alguna vez a mí, cuando era consultor, me decían, necesitamos hacer el sistema de farmacovigilancia. Ok, yo me mandaba un listado. Son todos estos procedimientos y todos estos instructivos que te sugiero en base a la posición de tu empresa. No. El procedimiento de farmacovigilancia. Es que no hay un procedimiento de farmacovigilancia. Es todo esto. Sin esto no hay sistema, ¿sí? Y eso es importante que siempre lo tengamos en la cabeza. Otra cosa muy importante es que tiene que notificar los informes periódicos de seguridad. Es una responsabilidad del titular de registro. Tiene que facilitar al personal materiales e información. Tiene que estar disponible. Tiene que asegurar que se ejecuten procesos. Tiene que garantizar un sistema de archivos. Ustedes revisan este documento. El archivo físico de como lo plantea ARSA, es un búnker. Contra fuego, contra agua, contra plagas, contra catástrofes. Eso es un búnker, ¿sí? Muy caro. Yo lo hice una vez. Es muy caro y muy difícil de implementar. Tiene que establecer un programa de auditorías, porque a nadie le gusta, excepto a mí, no sé por qué, pero tiene que tener un sistema, un programa de auditoría, un programa de mejora continua. Y si es que transfiere alguna de estas responsabilidades, tiene que documentarlas. Cuando hablamos de responsable de farmacovigilancia, él viene a ser el punto, él o ella viene a ser el punto de contacto con la autoridad, socios y con los equipos internos. Tiene que establecer y mantener el sistema. Ojo, él lo establece y mantiene, pero el titular del registro es responsable de que ese sistema exista. Tiene que asegurar la ejecución de los procesos, tiene que revisar la información científica mundial. Eso está puesto
desde las buenas prácticas. Tiene que haber monitoreo de literatura científica. Tiene que elaborar y autorizar los informes periódicos de seguridad, responder y comunicarse con ARSA, revisar acuerdos de farmacovigilancia con socios y terceros, por ejemplo. Este es un tema grandísimo porque en nuestro país no existe. A menos de mi experiencia pasada como consultor, encontraba que no existen acuerdos de farmacovigilancia establecidos. Nadie sabe qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer mi socio. Responsabilidad del responsable de farmacovigilancia. Este documento pasa a hablar sobre la organización, la capacitación, la documentación. Y aquí me quiero situar un ratito, porque es importantísimo hablar de dos documentaciones. Primero, las actividades del responsable de farmacovigilancia, procedimientos de contacto e información de contacto del suplente. ¿Cierto? Muchas empresas tienen una persona que hace farmacovigilancia, regulatorio y calidad. Esa persona, en la práctica, no tiene vida, porque las tres funciones son imposibles de realizarse por una misma persona. Y esa persona nunca tiene suplente. La ley, la normativa nos pide un suplente. ¿Sí? Otra cosa importante, tienen que tener un sistema, ¿sí? una documentación que les permita hablar de cómo gestionan los reportes de eventos adversos, cómo manejan los informes periódicos de seguridad, cómo hacen análisis de señales, cómo hacen el PEBRE o el IPS, cómo se hacen las evaluaciones de riesgo-beneficio periódicas fuera de la creación de un PEBRE. Tienen que tener documentación que hable de cómo ustedes capacitan a su empresa y tienen que tener la documentación que hable de cómo ustedes manejan su archivo. Esto resumido, ¿no? Resumido todo lo que realmente conlleva los procesos y procedimientos del sistema. Y aquí un tema muy importante. La empresa, la industria tiene que tener un sistema de registro sistemático. ¿Sí? Suena como raro, ¿sí? Porque uno piensa, cuando uno piensa en sistema, piensa en una computadora, en un sistema informático. Pues es lo mejor. Yo siempre digo, es lo mejor. No intenten hacer farmacovigilancia de a pie, o sea, escribiendo, porque no les va a dar la vida y va a ser imposible. Pero su sistema, sea físico o sea electrónico, tiene que cumplir con estos datos. Tiene que tener medidas físicas de seguridad, cómo impiden el acceso, o medidas electrónicas, que es electrónico. Tiene que poder documentar los procesos de migración de esa información, sea física o sea electrónica. Tiene que ser auditable. ¿Sí? Y es un dato bien importante, porque les cuento algo. El Excel, que muchas personas tienen como su base de datos un Excel, el Excel es difícilmente auditable. ¿Ya? Es una de las herramientas muy buenas, geniales, perfectas, pero a menos que ustedes le echen todo el control de macros, cambios, etcétera, es bien difícil de poder demostrar los cambios que se han producido en una ventana específica. Y tienen que tener un proceso alternativo en caso de falla temporal. ¿Sí? Tienen que tener su sistema de gestión de notificaciones, manejo de archivos y su sistema de auditorías de calidad. Y aquí yo subrayo una línea porque es la clave de cómo la empresa debería encarar el crear su sistema de farmacovigilancia. La ley dice, o la normativa, el instructivo externo dice, la auditoría se llevará a cabo de acuerdo con la norma ISO 9001 vigente. ¿Ya? Creo que estamos ya en la 2000, no, creo que estamos en la 2020 o 2018, no me acuerdo. Y es la forma más sencilla en la que ustedes pueden crear su sistema, usando el mismo concepto de la normativa ISO, ¿no es cierto? Teniendo los documentos más en ese orden jerárquico, ¿no? Creando documentos de procedimientos, instructivos externos, formas, ¿sí? Todas encadenadas a un documento mayor, que, por ejemplo, de acuerdo a la normativa europea, podría ser un documento
que en Europa se llama el PSMF, Pharmacovigilance System Master File, que es un documento como que es la madre de todo el sistema de gestión de farmacovigilancia. Y eso cumple pues, con la idea de una ISO 9000. ¿Sí? Otro dato muy importante, todos los registros se deben guardar por 5 años después de finalizar la comercialización de un producto. ¿Okay? Este ha sido como un overview de lo que se espera de la industria cuando hablamos en términos de farmacovigilancia.